Bueno, ¿qué estamos bregando hoy? Fácil. Tú vas a prender el camión por la mañana. Cuando lo prendes, el camión te falla. Un falleteo como si fuera un misfire. Y después que calienta, se le va el misfire. Pues quédate aquí para que veas cómo yo diagnostico ese problema. Ese es el problema que tengo aquí, pero les voy a llevar un walkthrough de cómo yo lo diagnostico. Si el motor está frío, lo vamos a prender y se supone que haga el fallo. Vamos allá. Bueno, ya estamos conectados, tenemos la computadora, tenemos el interface para conectar a la computadora. El motor está frío, como les comenté. Ahora, lo primero que yo hago en esta situación, yo le hago un injector test o un bus test. Que vamos a estar utilizando Servimax J1708. Este es gratis, ustedes van al website de International, lo pueden bajar, es gratis, no cuesta nada. Vamos a esperar que suba y le hacemos la prueba. Vamos allá, vamos a hacer la prueba. Ya está conectado, tenemos que conectarlo, vamos a conectarlo para que se conecte. Vamos a poner switch y ahí se conectó. Dale break, ya consiguió el camión. Ya tiene todas las especificaciones, me lo dio todo, mi VIN number, completamente, tengo toda la información que necesito. Ahora, con el camión frío, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer la prueba que le dije. El KOEO, que significa que es con el motor apagado. Que el motor no está prendido, pero el switch está puesto. El estándar chequea todos los sensores. Tienes que empezar por esa secuencia. Si tú no lo haces por esa secuencia, no te va a dejar hacer el injector test. Empezamos por el estándar. Ahí chequea el IPR, chequea todos los sensores. Estos son los sensores que él chequea. Te está indicando, mira, todo está bien, fue completado. Y lo único que encontró fue estos dos códigos, el 626 y el 2222. El Brake Switch Circuit of Fault. Vamos ahora aquí y nos vamos para Injector Test. Ahora yo voy a eliminarle el switch de flow. Yo le voy a desconectar el flow switch del hidrobooster para que la bomba, el backup pump del hidrobooster no suene y así puedan escuchar la prueba de los inyectores. Vamos allá. Pueden escuchar el motor mejor porque el backup pump no está trabajando. Vamos a hacer el injector test. Ya empezamos. Vieron, solamente 4 inyectores están sonando, los 2 primeros y los 2 últimos. Y este es el motor en frío. Y lo dice aquí, el injector test fue completado. Ya me envió la señal. Como vuelvo y le digo, yo sé que no es la cablería porque la cablería es nueva. Pero nunca sabe si el plug se salió. Pero los plugs obviamente se montaron. Yo no soy perfecto, puede ser que se haya salido uno. Pero hasta ahora solamente 2 inyectores están sonando. Cuando lo prendamos, él va a tener un misfire. Vamos allá, vamos a tirarlo a prender para que vean cómo él hace el fire misfire en baja. Hasta que caliente y van a ver cómo él cambia cuando él calienta. Y se escucha serenito. Vamos allá. Vamos a prenderlo. A ver, para que vean cómo él se escucha fallando el misfire en baja. Miren esto. Escuchen el misfire. Escúchenlo. Así está temblando el motor. Vamos a esperar que caliente para que vean cómo él cambia. Miren lo serenito que está ahora. Ya calentó. Ya no tiene fallo. Ahora más un rato más que caliente y volvemos a hacer la prueba de los inyectores. Bueno, ahora volvemos a lo mismo, pero ahora la prueba la vamos a hacer con el KOER, que es con el motor prendido. Y lo mismo, esto es una secuencia, tienes que empezar por el estándar para después poder hacer el injector test. Empezamos con el estándar y él va a trabajar todos los sensores. Va a subir la presión de alta presión, va a decir al IPR, envía toda la presión que tú puedas, miren ahí. Mira cómo la va a subir. 2500 ahora mismo está subiendo la presión de high pressure pump. Subió el IPR a 34%, ahora lo bajo. Es lo que está probando literalmente todos los sensores. Y pasó la prueba, todo está bien. Ahora vamos a hacer, miren la diferencia en las gráficas. Esto es como un osciloscopio del porciento del ICP y el del IPR. Vamos ahora a darle a los pruebas de los inyectores. Hacer lo mismo, van a ver las gráficas de los inyectores. Mira cómo cambia la pantalla. Ahora fuimos a los inyectores. Aquí te explica todo. Las revoluciones, cuando le pongas el load a los inyectores, mira la gráfica. Revoluciones, por ciento y el load que le ponen a los inyectores. Ese es el inyector número 1. Las revoluciones son el chinita. El azul claro es el fuel rate. Y el azul oscuro es el engine load. Va por el tercer inyector. Él va usándolo inyector por inyector. Es como
un power distribution o contribution en cada cilindro. Este cilindro aquí, el inyector, no me gustó. Vieron cómo está diferente los spikes, los ups and downs. Miren cómo es. Pueden escuchar el misfire check por cada cilindro. Ahí terminó. ¿Y qué te dice? Que fue terminado. Y no encontró ningún problema de acuerdo a la computadora. Pero hubieron en las gráficas, como si fuera un osciloscopio, por lo menos el 2, si no me equivoco, el 3, no, el 3 creo que era, el 3 y el 4, no me gustó cómo se veía la gráfica. Pero mira ahora cómo se mantiene en baja, en idle, parejo. El camión no vibra, serenito, no tiene ningún tipo de falla. La revolución es casi estable, en 700, 690, 170 la temperatura. Aquí pueden ver lo estable que está, a comparado cuando tú lo prendes en frío, que está ocasionando el misfire. Vamos a probarlo ahora con el camión apagado, hacerle el boost test a los inyectores con el camión apagado. Bueno, ya el motor está apagado. Ahora le vamos a hacer la prueba del boost test otra vez con el motor apagado y obviamente la temperatura a sobre 170. Lo mismo, tenemos que empezar. Ya no va a ser KOER, ahora nos vamos con el KOE test y vamos al estándar. Le damos al estándar y esperamos. Si no haces ese paso, no te vas a volver a ver con el boost test otra vez. Ya está completado. Ahora vamos a darle al de los inyectores. Y escuchen los inyectores. Vamos a ver ahora cómo se escucha esto. Miren lo fuerte que se escucha. 2, 3, 4, 5, 6. ¿Se escucharon bien bajito? 2, 3, 4, 5, 6. Bien bajito el texto. Vamos a desconectar la computadora y primero yo desconecto mi ground por si acaso, así me evito dolores de cabeza a largo plazo. De hecho, no hay ground y ya este plug está afuera. Vamos para el otro y al otro ya está afuera. Y para los que dicen que tú le echas grasa a la computadora, sí, porque siempre preguntan, mira, lo dice aquí, para que los conectores de este módulo tienen un protector con dielectric grease. Tienes que echarle este tipo de grasa a esos plugs. Por eso es que tú los ves que yo le echo mi grasita. Eso me los va a proteger de cualquier humedad, de cualquier problema. Por eso es que a mí las computadoras me duran de estos camiones. A estas computadoras que le pegue entrar el agua ahí es que te van a empezar a darte todos tus problemas. No ves que las computadoras están expuestas afuera. Para eso es que le echan grasa. Para hacerlo, como quien dice, un waterproof, se puede decir. Ahora sacamos la computadora y sacamos la base de la computadora. Y ya con esto, computadora está afuera. Cogemos la computadora y la sacamos. No big deal. Ahora vamos a sacar, para poder sacar esta base. Mira, este es el famoso ICP. Por si no lo sabían, el ICP está aquí. So, esta base hay que soltar este tornillo que está acá abajo y esos dos que están arriba. Y picarle estos straps y igualmente reemplazarlo. Y con esto podemos decir que la base de la computadora está afuera. Despegada de aquí. Sacamos esto de acá. Falta ese que está aquí. Subimos y despegamos. Y con esto ya la base está fuera. So, ¿qué tenemos aquí? Este es el riel, la high pressure pump, la bomba de diésel. Este es donde entra esta manga. Yo le hago un upgrade. Esta manga vienen en breather. Yo se las cambio y le pongo manga hidráulica aquí. Aquí es donde entra el aceite de alta presión. Y este que está aquí es el famoso ICP, como ven, nuevo, original. Marca Alliant Power, igual que el IPR, Alliant Power. Son la única marca que yo pongo. Esta es la rabisa que entra de los inyectores, la cual la rabisa es nueva, que está montada. Entonces yo le eché grasa, el limpiarlo, porque yo le eché grasa. Eso es grasa derretida, no es aceite.
So, vamos a limpiarlo y echarle un poquito más de grasa. Ok, ¿qué podemos ver? Miren esto, miren esto. Ya sacamos el cover de válvula, ahora vamos para el meet and greet. ¿Qué es esto que está aquí? Ok, se cayó par de sucio cuando saqué el cover de válvula. Dos cosas que yo miro. Uno, mire ese sprint de la válvula, color rojo, pintado rojo. Eso significa que en algún momento esta tapa la sacaron o repararon el motor y fue reparada. Lo otro, miren los inyectores. ¿Cuáles eran los inyectores que estaban sonando? El 1 y el 2, ¿verdad? Que ustedes ven, la R remanufacturado. Quiere decir que estos dos inyectores, el 1 y el 2, lo habían cambiado anteriormente. El 3, el 4, el 5 y el 6 no lo han cambiado. Siguen siendo inyectores originales. Puede ser que sean originales del camión, como puede ser que los compraron originales. No estoy seguro, no tengo la data. Lo que te puedo decir es lo que yo estoy viendo. Esta rabiza es nueva, yo se la monté. Ahora, como vamos a bregar con los inyectores, vamos a ver por qué no me quiere prender los inyectores. Los plugs están conectados, todo está conectado. ¿Por qué es la razón que no me quiere prender? So, vamos ahora, lo que voy a hacer es tapar estos rotos del intake. ¿Por qué? Porque yo no quiero ningún tornillo, yo no quiero nada entra allá adentro. Por ende, le voy a montar, los voy a tapar por ahora para hacer las pruebas que vamos a hacer con los inyectores. Bien fácil, no es difícil. Vamos a desmantelar los inyectores y vamos a chequearlos uno por uno a ver cuál es la medida del magneto. Así que vamos allá, vamos a hacer eso. Primero tapamos aquí. Yo voy a abrir todos los inyectores por si acaso, pero honestamente les voy a hablar right through.
O sea, le voy a hablar claro. Yo no chequearía ni este inyector ni inyector porque están sonando los dos y se ven que fueron reemplazados. Como digo, yo no voy a chequear estos dos por eso. No los pienso chequear, no pienso chequear estos dos inyectores porque los dos están trabajando, los dos están sonando, los dos se escuchan bien. Ahora, los que voy a chequear son del tercero en adelante. Del tercero en adelante vamos a chequear estos inyectores. Y lo que vamos a chequear es el magneto. Yo llamo esto calibrar inyectores, yo llamo esto revivir inyectores. Literalmente, tú lo que le vas a poner, si el magneto está desgastado, tú lo que le vas a poner es un chin. Un chin como un spacer para que el magneto así pueda abrir y puedas ajustar el gap de donde está el desgaste. Esto tiene que ser con paciencia. ¿Vieron? Paciencia. Y ahora lo que estoy preocupado es que los veo muy sueltos estos tornillos. Y estos tornillos se supone que no estén así de sueltos. Vamos allá. Poner esto aquí. Aquí tengo los chims. Tengan paciencia con los tornillos para que no se les caigan. Vayan uno a uno con calmita. Porque lo menos que tú quieres es que el tornillo se te caiga. Por eso yo tapé. Si miran, todas las entradas del INTA y de la tapa están tapados. Porque lo menos que tú quieres es que se te caiga un tornillo de eso. Otro consejo que yo les doy, de esta manera que yo lo hago, yo voy uno a uno. Y esto está afuera, vamos a sacar el magneto. Ya el magneto está afuera. Y el spacer. El spacer no es big deal. No importa cómo lo pongan. El spacer va a caer. Pongamos aquí. Como mismo lo sacaron, lo mismo lo ponen. Eso tiene que ser. Entramos para atrás. Y esto que está aquí. 002 tiene que ser como mínimo el chim de ahí. Dame ver cómo se lo puedo explicar para que puedan entender. Se supone que yo con este 002 yo lo entre y entre de lo más bien sin ningún problema. Ahora, si yo lo entro y queda un gap muy grande y está muy despegado el magneto, que el magneto, yo tengo que entrar el 002 ahí. Si no entra, eso es que tiene desgaste y está bien pegado. Si se fijan, por eso es que no suena en frío, porque el magneto está bien pegado a la armadura del inyector. Por eso es que no suena, porque está pegado. Miren esto, vieron, no entra por ningún lado, no entra. Para eso tú le pones un chin para despegarlo. Y cuando le pongamos el chin y lo despegamos, se supone que el 002, que es este, entre y no quede tan entre ahí. Se le llama en inglés tight, ajustado. Tampoco quieres que quede muy despegado, porque si queda muy despegado te va a tirar el código de la computadora que tienes problema con el inyector. Que esto es bien tricky. Esto es una hoja 002 y si se fijan tampoco entra. Vamos a darle, vamos a soltar vamos a soltar el magneto y para así poder ponerle un chin. Y así vemos si ellos utilizaron un chin ya también. Porque si utilizaron un chin, pues estamos ¿cómo se llama? Estamos apretados la cosa. Tienen que aguantar el magneto y él suelta. Yo uso una llave ajustable y con eso lo voy soltando. Y así mismo voy a apretarlo. Y como siempre, como les digo, paciencia. Este procedimiento lo tienes que hacer en todos los inyectores que no sonaron. Es lo que tienes que hacer. Y ya en los inyectores que sonaron, tú ni me molesto en chequearlo porque están bien. Esto es para revivir los inyectores, literalmente esto es para revivir los inyectores. Y ahí te economizas tener que comprar los nuevos. Y sacamos y no tiene ningún chin. Ok, tenemos el magneto, tenemos el tornillo. Y como el filler gauge no me entró el dedo, por ende, el chin que yo le voy a poner es el dedo. Ahora, si le montamos el chin de 2 y cuando yo le pongo el filler gauge no queda tight, queda demasiado suelto, pues yo lo que hago es que le saco el chin y le pongo un chin de 1. Traten de usar un imán. Y ahora lo ajustamos con la mano. Ahí está. Oye, no le vayan a dar un torque ahí para romperlo.
Ay María, miren cómo se va ahora. ¿Vieron? ¿Vieron cómo se va ahora? Ahora quedó. Y está tight, no está bien suelto. Eso que esto es lo que necesita, uno de dos, un chin de dos. So, esto es lo que yo le llamo calibrar inyectores. A esto es lo que yo le llamo calibrar inyectores. So, si miran el magneto, mira las líneas, esto tiene que ir hacia abajo. So, ya vieron en la dirección correcta cómo va el magneto, y el magneto lo montamos para atrás. Algo que quiero que vean, que está a 2. ¿Vieron? Está tight a 2. So que ahora cuando le hagamos el boss test, él va a prender. De show. Aseguro otra vez que esté bien torqueadito. Esto no lleva mucho torque, pero tiene que ir ajustadito. Ahí está. Ahí quedó. Ahora el spacer, como mismo lo sacamos, mismo lo montamos. Nada diferente. Y montamos el magneto. Esto lo que va a ayudar es que al cold start, cuando vayan a prender en frío, los inyectores trabajen mejor. Ya después de esto, vuelve otra vez el camión, los inyectores, darte problemas otra vez, pues ya ahí no, yo no te recomiendo que le hagas más ningún chim. Ya ahí yo te recomiendo que lo montes nuevo, los inyectores. Como vuelvo y te repito, esto es lo que yo hago, lo que más ha funcionado. No estoy diciendo que este es el way, no estoy diciendo que esta es la manera correcta, como siempre digo en mis videos, porque siempre va a haber, siempre cada mecánico, cada persona lo hace diferente a su estilo. Esta es la manera que a mí me ha funcionado 99.9%. Y con esos chims te ahorras un billetal por ahora en tener que reemplazar los inyectores, dado que si los inyectores están trabajando bien, no tienen ningún liqueo por los horrines, nada del 75% del inyector, porque literalmente esto es el 25% del inyector, pero el otro 75% del inyector está trabajando sumamente bien, no hay razones por qué tú tienes que cambiarlo. La razón por qué ese magneto se gasta en muchas ocasiones es por el cambio de aceite y filtro. Yo he visto estos camiones que le han dado y no le cambian el aceite como tiene que ser, y ahí es que vienen los problemas con los magnetos, se desgastan. Y con el poppet valve, no el magneto en sí, es el poppet valve que se desgasta. Hay gente que cree en esto, hay gente que no cree en esto. So, esto es para los gustos los colores. A mí me han funcionado, yo no he tenido problema con ellos en absoluto haciéndolo de los chims. So, ya terminamos el tercero, ya están apretados los tornillos, ahora vamos para el cuarto. Y así sucesivamente, vamos por el cuarto, el quinto y el sexto. Bueno, ya estamos en el cuarto, como pueden ver, el 002 no entra. So, voy a hacer algo para probar a ver si el 001 entra. Si el 001 entra, solamente le tengo que poner un chim de una. Lo calibramos a una. Bueno, vamos a ver si el 001 entra. Tampoco. So, eso mismo es. Necesitamos 002. Oye, yo no sé si tu mecánico sabe esto. Vacilando. No se me enchismen, porque sé que se me enchisman rápido. Son así, se me enchisman. Los mecánicos cambia piezas, se me enchisman conmigo. Ok, mira, vamos allá. No se me enchisme conmigo, papi. Mira, ustedes se meten aquí en mi canal de YouTube, ven esto y aprenden de mí. Y no le... Mira, aprenden de mí, no se lo tienen que decir a sus clientes. Aprenden de mí, lo hacen y ya. Lo que me tiene... Mira, lo único que me tienen que dar es un like, un share y un subscribe. Más nada. Ustedes me hacen eso, me están haciendo el favor, más nada. Y ya, van a ver cómo este motorcito va a prender en frío. Serenito. So, vamos a ir bregando. Ya chequeamos, 002 está tight. ¿Cuál es el procedimiento? Lo mismo, vamos a sacar el poppet valve. Vamos a calibrarlo. Y vamos a meterle mano. Allá va ajustado, le aguantamos el magneto. Ahí lo soltamos. Bien importante, acuérdense que el magneto, las líneas van hacia abajo, en la misma dirección que va el coil. Ya sacamos el tornillo, sacamos el magneto. ¿Qué vamos a poner aquí? El chim 002, que es este que está acá arriba. Cogemos el imán, sacamos. Mira, esto conmigo, esto yo lo compro por mayor. Esto te va a salvar la vida. Digo, si tú te atreves a hacerlo. Como vuelvo y repito, tienes que tener paciencia. Mucha paciencia. Porque sin paciencia se te va a caer todo. Y un tornillito de esto que se te caiga ahí adentro. Por eso tú me ves que yo tengo este envase en goma para poder bregar.
para que no se me caiga nada. Porque a la que se te caiga algo acá adentro, ahí sí que la cosa se pone los huevitos pesetas. So, ya el chisme está puesto, el 002. ¿Y qué dijimos? Que va en esa dirección, ¿hacia dónde? Hacia abajo. Lo mismo, venimos aquí, ponemos y ajustamos el tornillo. Y después que ajustamos el tornillo, cogemos el feeder gauge y hacemos la prueba a ver que pase sin ningún problema. Hand tight, pero no es para que rompas el tornillo, porque el tornillo es finito. So, ya está puesto ahí. Lo mismo, montamos el spacer. Y ahora, espérate, antes de montar el spacer se me olvida. Es que como ya yo hago esto tantas veces, lo he hecho tantas veces que ya yo sé que va a quedar bien. Pero para el video tengo que probar. ¿Vieron? Ya entra, mira. Entró el L2, entró. Aquí está un poquito tight, pero eso es que el mismo se va a ir calibrando. Pero, perfecto. Quedó como yo quería. Sacamos, ahí está. Chequearlo. Vamos a chequearlo ahora. A mí que este estaba suelto. Este no le hace falta chin. Ahí está. Vamos a chequear el 002. Sí, está tight. Está tight. El spacer back y montamos el coil back. Honestamente, por haciéndolo por aquí es donde es más fácil se te va a hacer y no se te va a caer ningún tornillo. Este es el último. Vamos a chequear este. Para mí, ¿qué es eso? Esto está bien. Estos inyectores están bien. El problema era esos dos inyectores. So que hasta ahora estamos gozando, solamente tenía dos inyectores con problemas. Más nada. Perfecto. Too easy. So, lo que solamente tuvimos que calibrar fueron dos inyectores, el 3 y el 4. Ahora limpiamos y montamos el cobre para atrás. Vuelvo y repito, yo le llamo esto a calibrar inyectores porque tú estás calibrando el magneto, le estás poniendo un chim. Por eso esto yo le llamo calibrar inyectores. Tú sabes que a mí como me da OCD, yo voy a chequear el tornillo del centro del magneto, que no vaya a ser que esté suelto. Dudo que esté suelto porque si estuviera suelto me hubiera tirando código de que el inyector está fallando. Y él no me tira código del inyector. So que dudo que esté suelto ese magneto. Porque también estuviera dándome problemas. Porque si el gap del magneto está muy abierto, te va a tirar código de que tienes problemas con el inyector. Pero nunca sabe si otra persona bregó con ellos. Si estos inyectores son reconstruidos. Y como yo no confío, yo tengo un problema de confiar. So, aprovecho, los verifico. Y así salgo de esa duda. Para que después más adelante yo esté con la duda. Chicos, hubiera chequeado ese inyector a ver si el magneto estaba bien apretado, estaba ajustado. Ahora tengo que sacar todo otra vez. Porque eso puede ser. So, voy a chequearlo. Vamos a chequearlo. Y salgo de esa duda. Sacamos los tornillos. Otra vez. Sacamos el magneto. Y vamos a chequear que de verdad está apretado. Está como que un poquito suelto. ¿Vieron? Así que vamos a apretarlo. Yo sabía. Ahí está. Ahora estoy más tranquilo. Porque sé que está apretado. Y vamos a chequear que ya ha quedado set el feeder gauge. De hecho, oye, ahora está un poquito más tight. Perfecto. Ahora sí, ahora me voy tranquilo. ¿Entiendes? Ahora puedo montar el magneto tranquilo. Porque sé que verifica el torque que estuviera apretado el magneto. Todo que tú no sabes si este inyector lo reconstruyeron, como mencioné. Tú no sabes el historial por completo. Estos inyectores no son nuevos. Ahora, si tú tienes problemas con tus inyectores, te recomiendo, si tienes el dinero para invertir, compra los Alien Power nuevos, no reconstruidos. Te vas a evitar dolores de cabeza. Créeme. Muchos dolores de cabeza. Esta es la mejor manera. De hecho, ellos son Alien Power y no son reconstruidos porque no tienen la R. Cuando ellos lo reconstruyen y lo remanufacturean, le ponen eso. Le ponen marcas para que sepa que fue reconstruido. Digo, eso es una norma que hacen compañía, pero hay muchas hoy en día que ni te ponen eso. Tengan cuidado que no pelen estos tornillos. Otra cosa que quiero que tengan en consideración. Esto va torqueado por el hand tie. No es para que lo rompan ni los pelen. Ya está, tantos montados. Lo que voy a hacer es que le voy a conectar la computadora
Voy a conectar el plug de la Ravis a los inyectores y vamos a hacer la prueba con la computadora y vamos a ver si funcionan. Se supone que todos prendan. Si no hay problema, se supone que todos prendan. Cuando le haga el inyector test. Estamos haciendo aquí. Estamos ya conectados al camión. Vamos a hacerle ahora, ya le montamos los chins, ya le montamos todo el camión, hicimos lo de los inyectores. So, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer la prueba de los injector test. Y así salimos de este problema. Vamos a conectarnos. Ya nos conectamos. Vamos a hacer el estándar primero. Ya lo está haciendo, ya lo terminó. Y obviamente tiene ese código que ese sensor no está conectado. Ahora vamos a hacer el de los inyector test. Y se supone que todos los inyectores suenen. Estén fríos. Antes de hacerlo, déjame chequearlo para que ustedes vean esto. Este motor lleva más de 24 horas sin prender, so que el problema de ellos es en frío. Vamos a darle inyector test y vamos a ver si se escuchan los 6 inyectores. Acuérdense, se va a escuchar un ciclo duro y después individual cada uno. El problema es que teníamos que solamente se escuchaba 2 nada más. Vamos a ver cuánto se escucha ahora. Lo dijo, el inyector test fue completado. Vamos a subir el software que yo uso, que es gratis, Servimax, el J1708, y vamos a hacerle la prueba del bus test. Entonces le hacemos esa prueba y vamos a probar otra vez los 6 inyectores. Y quiero enseñarle también para que ustedes vean la temperatura del motor. Quiero que ustedes lo vean para que vean la temperatura del motor. Vamos a poner el switch. Obviamente tengo que conectar la batería, que yo la desconecto. Tienen que desconectar. Cuando ustedes desconectan la computadora, tienen que desconectar las baterías. Es una manera de prevenir que la computadora se te dañe. Ponemos el switch y ya conectó. Vamos a chequear la temperatura. Miren la temperatura: 68 el coolant, el aceite 71. Esas son las temperaturas. Ya tenemos el switch puesto. Verificar que no haya nada pegado al motor antes de tirarlo a prender, que si lo prende no dañes nada afuera. Vamos a chequear. Y nos fuimos. Ya lo como prende eso, serenito, sin vibración. No, es que el mecánico tuyo es un monstruo. Miren eso, sin ningún fallo. De show. Con el motor frío, como le enseñé, las temperaturas están aquí. Ahora mismo está en temperatura 70, el de aceite a 71 y el de Interior Temperature a 75. Ya vieron, problema resuelto. Vamos a checar la presión. 862, que está perfecto, que es el ICP, y el... Yep. Perfecto. Presión de aceite 5.5. Estamos gozando. Ahora sí que el camión te va a prender tanto en frío como caliente. Obviamente el caliente te va a prender bien, pero ahora en frío él va a prender de show. Puede ser que va a 10 grados, 15 grados, él te va a prender. Así que cuando se ponga frío acá, les voy a enseñar cómo él prende frío. 16, perfecto. Esto es bien importante, el porciento de la IPO es bien importante. Ahí tú puedes ver las condiciones, marcharlo con el ICP, y ahí puedes ver la comunicación entre ellos, las condiciones de la bomba de aceite, y muy importante, puedes dejarte llevar si los inyectores te están liqueando por solamente el porciento de la IPO. Bueno, para los incrédulos, mira cómo se mueve ese motor. Escúchenlo. Escuchen lo serenito que está.
¿Vieron? Lo importante que es calibrar las válvulas y calibrar los inyectores que estén even, que estén ahí como tiene que ser. Mira la diferencia de este motor en frío, cómo él prende y funciona y cómo él se escucha. Ya no hay vibración, tranquilo, relax. Ahora tiene el motor para, mira, bastantes millas. Ya el retrovisor no vibra. ¿Vieron? Y solamente eran 2 inyectores que estaban fallando. Y como yo le digo a la gente, yo de esto no sé, yo aprendo de ustedes, ustedes me enseñan a mí. Aprendo de ustedes, ustedes me enseñan a mí y ustedes me enseñaron a mí cómo arreglar esos inyectores. Así que, si tú tienes un mecánico, es un cambio de pieza, digo, no tengo que dejarle de decir eso porque se van a enchismar conmigo. Si tu mecánico no sabía eso, en cualquier parte del mundo donde me siguen, porque mis métricas me dicen que me siguen de todos lados, enséñale este video a ellos, denle en share este video y que ellos lo utilicen para aprender y como adiestramiento para aprender algo nuevo si no lo sabían. Tú no necesitas remover los inyectores para poder arreglar ese problema en frío. Ese problema, el que haya reparado inyectores Hue, bregue con estos camiones, conoce de estas cosas. Mucha gente no lo sabe. Yo me he dado de cuenta que no todo el mundo lo sabe. Yo estoy aquí para dar, como siempre digo, dar mi conocimiento. Espero que les haya gustado el video. Solo acabo de arreglar el problema del cold start de estos motores, pues especialmente de este motor que prendía con misfire. Así que thanks for the support, like, share, subscribe y see you in the next one.